Una. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a estar exponiendo sobre el tema horizonte temprano. Aquí tenemos el índice donde tenemos todos los temas y los subtemas. Tenemos el horizonte temprano, culturas altas, características, Chavín, río Huachesca, río Mosna, templo viejo, templo nuevo, lazón monolítico, cabezas clavas y las bibliografías. Empecemos con ¿qué es el horizonte temprano? El horizonte temprano es una etapa del periodo del tiempo antiguo de Perú, donde se desarrollaron las culturas altas. Este periodo está comprendido desde el nacimiento de la cultura chavín hasta la decadencia de esta. ¿Cuándo se inició este horizonte temprano? Comenzó aproximadamente en el año 900 a.C. y terminó en el año 200 a.C. aproximadamente. Aunque algunos han sugerido, ¿no?, que este periodo pudo haber comenzado mucho más antes, que fue en el año 1400 a.C. hasta el año 100 a.C. Como podemos observar aquí en la diapositiva, tenemos las culturas altas, que son Chavín, Paracas, Cupinisque, Vicus y Pucará. También tenemos las características de que se formó en los estados teocráticos, domesticaron el mayor número de animales y el crecimiento agrícola, se establecieron los primeros templos, ¿no? Se desarrollaron técnicas de cultivo, abarcaron una gran extensión territorial también, hubo una diferencia social, el arte estaba vinculado con la religión y se sentaron las bases para el desarrollo cultural andino. Le paso a mi compañero. Bueno, como les íbamos explicando, la cultura Chavín. Chavín es reconocido por su arquitectura. Fueron estructuras de pirámide trunca, fueron construidas con piedra y unidades con barro. La arquitectura es reconocida por su diseño y estructuras. El Templo Nuevo o el Castillo. Chavín de Huártar está ubicado en el distrito de Chavín, provincia de Huari, en el departamento de Ancash. Fue el centro administrativo y religioso de la cultura Chavín, construido y habitado en los años 1500 a.C. y 300 hasta 300 a.C. La cultura chavín demostró una gran maestría en el pulido de las piedras, y en la cultura piedra, lo cual es asociada a la arquitectura, lo cual es considerado entre los monumentos del Perú más antiguos. Siguiente. Entre sus principales ríos tenemos a los ríos Huachesca y río Mosna. La cultura chavín empleó canales de irrigación subterráneas para lograr una buena agricultura. Además teníamos ríos principales como los Mosna o el Huachesca. El Mosna es uno de los ríos más importantes de la zona sur de los Cunchucos. Tiene su origen en la laguna de Ancash, río recudo del deshielo del Nuevo de Pongos. Ahí me sabe. Siguiente. Templo Viejo y Templo Nuevo. Bien, estos impresionantes lugares están ubicados en las faldas de los Andes, en el punto en el que se juntan los ríos Mosna y Huacheca. Al interior del Templo Viejo se encuentran construidos pasadizos estrechos que se asemejan a un pasaje subterráneo, por eso se les llama galerías. En el Templo Viejo lo más importante es la Galería de Lazón, donde se encuentra el ídolo llamado Lazón, específicamente por ese nombre, uno de los principales iconos para el Chavín. Fue construida con piedras labradas unidas con barro. Los espacios interiores fueron rellenados con tierras y piedras sin trabajar. También tenemos lo que es la estructura más importante, el castillo, llamado por el también Templo Mayor o Templo Nuevo, ¿no? El diseño arquitectónico chavín se caracterizó por la construcción de estructuras en forma de U. Además, esta edificación tiene plataformas para levantar templos con galerías subterráneas. También usaron ornamentos como dinteles, cornisas y las conocidas cabezas clavas. La pirámide central del nuevo templo tiene forma de cubo con muros de piedra y dimensiones que impresionan al visitante, un aproximado de 70 metros de lado y 10 metros de altura. Por ello se conoce con el apelativo de El Castillo. Bueno, aquí le presentamos el lanzón monolítico, también conocido como monolítico, o el huanca sagrado.
Quien lo encontró fue Antonio Raimondi y se le llamó lanzón monolítico por su forma de lanza gigantesca en forma de proyectil. Se encuentra en el interior del templo viejo en Chavín. Bueno, acá les voy a mencionar algunas características, que es esculpido en granito, que mide 4.54 metros de altura, esculpido en felino con rostros humanos, sus brazos y piernas, orejas, y los 5 dedos son de humanos. Los dedos de los pies y de las manos terminan en forma de garras. Las cejas y los pelos se transforman en forma de serpientes. Siguiente, por favor. Las cabezas clavas. Las cabezas clavas lo encontró el arqueólogo Julio Tello. Se representan las cabezas de los seres míticos, emplazadas en lo alto de las paredes en el sur, este, oeste del templo del mismo de Chavín. Mide 103 centímetros de largo por 39 centímetros de ancho y 43 centímetros de altura de cada uno. Y pesa un aproximado de 250 kilogramos. Y también un último dato que hemos encontrado es el descubrimiento de estos en julio de 2013 por el arqueólogo John Rick y Luis Guillermo. Y las características de las cabezas clavas, que son esculturas en bulto, labradas en piedra, tienen rasgos antropomorfos del 51%, de zoomorfos del 45%, de felinos y serpientes, y el ornitomorfos de 4% en forma de aves. Se representan en una estructura alargada en su parte posterior. Siguiente. Conclusiones. En la arqueología, un horizonte cultural es o era un periodo en el que un mismo estilo cultural se presenta. Es posible identificar a un horizonte cultural de otro a partir de las características de las manifestaciones culturales de los pueblos que vivieron durante dicho periodo, como por ejemplo, tipo de herramientas empleados, ceremonias y cultivos. Siguiente, por favor. Aquí cabe recalcar la bibliografía que hemos estado utilizando del horizonte temprano y las culturas que la componen, y la cultura china.